Si me hubieras dicho hace un año que estaría nervioso por ver la cara de un moderador de Twitch al que nunca conocí en persona, te habría dicho que necesitabas salir más de casa. Y sin embargo ahí estaba yo, sentado frente a mi setup, con una copa de vino barato y el corazón latiéndome más rápido de lo que quería admitir, esperando que Ángel prendiera su cámara. Sí, Ángel. Mi moderador estrella, mi confidente de medianoche, el tipo que conocía todos mis horarios, todas mis manías, y aún así, decidía quedarse. Nunca me mostró su rostro, solo su voz. Una voz profunda, tranquila, de esas que te hacen pensar que todo va a estar bien, aunque no lo esté. Me ayudó a levantar el canal cuando todo eran bots y trolls. Y poco a poco, sin que me diera cuenta, se volvió parte de mi vida. Todo comenzó el invierno pasado, cuando empecé a hacer directos casi diarios para distraerme del encierro. Jugaba cualquier cosa, desde Stardew Valley hasta Apex, y hablaba con esa mezcla de sarcasmo y cansancio que la gente parecía encontrar entretenida. Pero Ángel, él llegó una noche de diciembre, cuando tenía apenas 5 viewers, y uno de ellos me estaba insultando en el chat. Déjalo, solo está aburrido, escribió alguien con el user Arxel. Después añadió, ¿te molesta si baneo? Le dije que adelante, y desde ese día, no se fue. Empezó con los típicos mensajes en el chat. Después en Discord. Luego en llamadas. Yo streameaba, él moderaba y hablábamos mientras jugaba. Él no tenía cámara, ni avatar. Solo ese icono gris, como todos los demás. Pero su voz sí tenía cara en mi cabeza. Durante meses, fue mi compañía más constante. Mis amigos salieron del radar, mis ex me dejaban en visto, pero Ángel siempre estaba. A veces hablábamos hasta las 3 de la mañana, discutiendo sobre películas de mierda, o filosofando sobre por qué la gente hacía listas de propósitos de año nuevo que nunca cumplía. Yo le conté cosas que no le había dicho a nadie. Que me sentía estancado. Que a veces me levantaba con ansiedad sin razón. Que odiaba las fiestas familiares. Que salí del armario a los 21, pero aún me costaba decirlo en voz alta sin sentirme vulnerable. Y él, sin juicio, solo escuchaba. A veces se reía. A veces me callaba con un, tranquilo, estás haciendo lo mejor que puedes. Una vez me dijo que tenía una voz bonita. Que le gustaba cómo bajaba el tono cuando leía mensajes del chat. Me lo dijo como si no tuviera importancia, pero me pasé toda la semana pensando en eso. Y ahora, era Nochevieja. Yo había anunciado en el canal que haría un directo largo, hasta las uvas. Algo tranquilo, solo música, conversación y una copa para brindar. No esperaba que se conectara mucha gente. La mayoría estaría con sus familias o amigos. Pero Ángel dijo que estaría. ¿Y tú? Le había preguntado un par de días antes. ¿No tienes planes? No me gustan las cenas forzadas, respondió. Prefiero pasarla contigo. Digo, en el stream. Eso me descolocó un poco. No porque fuera raro, sino porque me gustó escucharlo. Eran las 11:48 de la noche, y yo seguía en vivo. Tenía unas 30 personas conectadas, lo cual era mucho más de lo que imaginé. Todos estaban en modo chill, lanzando mensajes de buenos deseos, contando que iban a brindar. Yo hacía chistes tontos, leía algunos nicks imposibles de pronunciar, y por dentro, esperaba que él apareciera. Y apareció. Feliz casi año nuevo, Juan, dijo su voz en mis audífonos, con ese tono tranquilo que me hacía sonreír sin darme cuenta. Ángel, respondí, como si solo con decir su nombre se me aliviara algo por dentro. Pensé que no llegarías. Nunca fallo en las promesas, dijo. Y entonces, soltó lo que me hizo quedarme en silencio por un segundo. ¿Quieres que prenda cámara? Yo no supe qué decir. No porque no quisiera, sino porque lo había esperado tanto, y ahora que lo ofrecía, me daba miedo que no fuera como lo imaginaba. ¿Estás seguro? Pregunté tratando de sonar relajado. Solo si tú también la prendes, dijo él. Nos quedamos en silencio. El chat seguía fluyendo, pero yo solo escuchaba mi respiración. ¿Hecho? Dije. Le di clic a la cámara. Me vi a mí mismo en la esquina de la pantalla, despeinado, con la camiseta negra del canal, las ojeras que ni el filtro de OBS podía esconder, y una expresión que gritaba, estoy nervioso y no sé por qué. Y entonces su cámara se encendió, y lo vi por primera vez.
Ángel estaba ahí. En su cuarto, con luces tenues detrás, como si hubiera cuidado cada detalle, para no parecer que lo había cuidado. Tenía una sudadera azul oscura, el pelo un poco revuelto, barba de 2 días, y unos ojos que no coincidían con la imagen que yo me había hecho. Eran más cálidos. Más cercanos, como si ya me hubieran mirado antes. «Hola», dijo, sonriendo con una timidez que jamás le había escuchado. Me reí, nervioso. «Hola tú». Fue raro. No incómodo. Solo, raro ver a una persona a la que ya conocías por dentro, pero recién descubrías por fuera. Como ponerle cara a un personaje de audiolibro. Y que la cara fuera incluso mejor de lo que habías imaginado. Él se rascó la nuca, como si esperara que dijera algo. «No te pareces a la voz que tenía en mi cabeza», le dije. «¿Eso es bueno o malo?» «Es raro, pero es bueno». Ángel sonrió, y el gesto se le marcó primero en los ojos. No tenía esa sonrisa rápida de foto, sino una que se le formaba lenta, sincera. Se me hizo nudo en el estómago. El chat explotó. OMG, Ángel existe. Streamer X mod confirmed. Qué guapos, los dos, WTF, parecen novios de drama español. Yo me tapeé con acento agudo la cara, riendo. Ángel solo negó con la cabeza. Sabía que iban a decir cosas así. Murmuró entre divertido y resignado. Pues los estás malcriando, dije. Apareces por primera vez y encima con buena iluminación. ¿Qué esperas? Quería que fuera contigo. La frase se me quedó en el pecho como un latido que no sabía a dónde ir. No fue solo lo que dijo, fue como lo dijo, como si no quisiera que se le escapara, como si me estuviera dando algo más que su rostro. Gracias por hacerlo, dije, bajando la voz sin querer. Nos miramos por un momento, como si ambos hubiéramos sentido que ahí había algo que no sabíamos nombrar todavía. Algo que venía de meses atrás, de todas esas madrugadas en llamadas, de los silencios compartidos entre partidas, de las veces que solo nos escuchábamos respirar porque no hacía falta decir más. El contador marcó las 11:59 de la noche. Ángel levantó su copa. ¿Listo para el año nuevo? Depende. ¿Vamos a empezarlo juntos? Él sonrió de nuevo, esta vez más seguro. Claro que sí. La pantalla del stream se llenó de mensajes con fueguitos, emojis de uvas, saludos desde todos lados. Yo miraba a la cámara, pero mi mirada volvía a él, a su expresión tranquila, a la forma en que me sostenía la mirada sin necesidad de palabras. «Feliz año, Juan», dijo. «Feliz año, Ángel», y brindamos. Cada uno desde su cuarto, cada uno con su copa, y sin embargo sentí que estábamos más cerca que nunca. Después de unos minutos, dejé el stream corriendo con música. El chat seguía a su ritmo, mandando energía bonita, compartiendo deseos y playlists para 2025. Pero yo ya no podía concentrarme en nada de eso. ¿Quieres quedarte un rato más?, le pregunté, bajando el volumen del directo. Sí, respondió, sin dudarlo, pero sin cámara. Quiero volver a ser solo voz por un momento. ¿Por qué? Porque te conozco mejor cuando cierro los ojos. Me reí bajito. Había algo en esa respuesta que me tocó más de lo que esperaba. Apagué la cámara también, y quedamos en llamada, como tantas otras noches. Solo que esta vez, con algo distinto. ¿Puedo decirte algo sin que suene raro?, dije, con el corazón empezando a golpear otra vez. Puedes decirme lo que quieras. Tragué saliva. Te imaginé muchas veces. Pero nunca pensé que al verte, iba a darme miedo no tenerte cerca. Del otro lado hubo un silencio. No incómodo. No tenso. Solo uno de esos silencios que cargan significado. Yo también pensé en ti, dijo él al fin. Más veces de las que debería, si te soy honesto. No supe qué contestar. O mejor dicho, supe lo que quería decir pero no me atrevía. Así que él lo dijo por mí. Juan, ¿y si este año intentamos algo más? Mi pecho se apretó. Sonreí en la oscuridad, sintiendo su voz en los audífonos como si me hablara al oído. Va, pero prométeme una cosa. Lo que quieras. La próxima vez, que esa cámara esté encendida, estés al otro lado de la mesa. Y su risa, esa risa que tantas veces me acompañó a las 2 de la mañana, fue todo lo que necesitaba para empezar el año sintiendo que, por primera vez, no estaba solo. Después de esa noche, algo cambió. No de golpe. No con grandes declaraciones.
pero sí con esos pequeños gestos que solo notas cuando ya te importan. Ángel seguía entrando al canal como siempre. Seguía moderando, cuidando del chat como si fuera su propia casa. Pero ahora, cuando hablábamos, su tono tenía algo diferente. Más pausado. Más presente. Como si cada palabra estuviera siendo medida, no por precaución sino por cariño. Yo, por mi parte, empecé a prestarle más atención a cosas que antes pasaban desapercibidas. A cómo se reía solo con el lado derecho de la boca. A cómo pronunciaba la R cuando estaba nervioso. A cómo se quedaba en silencio cuando yo hablaba, como si no quisiera interrumpir ni un solo pensamiento. No habíamos hablado de vernos. Aún no. Pero esa idea rondaba el ambiente como un olor familiar. Y cuanto más pasaban los días, más me daba cuenta de que esto ya no era una amistad con buena onda. Esto era algo que me tenía despierto a las 3 de la mañana preguntándome si él también pensaba en mí cuando se quedaba mirando el techo. Una noche, mientras streameaba uno de esos juegos relajados de construir ciudades, Ángel me escribió al privado. ¿Tienes tiempo después? Siempre para ti. ¿Podemos hablar sin que esté todo el mundo mirando? Cerré el stream temprano. El chat se despidió con memes y corazones, sin saber que yo cerraba el directo con el corazón latiéndome como loco. Nos metimos en llamada. Sin cámara. Solo voz. ¿Todo bien?, pregunté. Sí. Bueno, más o menos. Me puse serio. ¿Qué pasa? Tardó unos segundos en responder. Y cuando lo hizo, fue con esa voz que ya me era familiar, pero que ahora sonaba más baja. Más honesta. Últimamente me estoy preguntando qué somos. Esa frase me dejó en blanco por un momento. No porque no lo hubiera pensado yo también, sino porque no pensé que él lo diría primero. No lo sé, dije, con cuidado, pero no quiero que sea solo esto. Solo llamadas, solo Twitch, solo palabras. Del otro lado suspiró. Como si eso fuera justo lo que necesitaba escuchar. Yo tampoco. Hubo otro silencio, esta vez cargado de expectativa. Mira, dijo él al fin. No soy de los que se lanzan sin pensarlo. Nunca fui ese tipo de persona, pero contigo. Siento que no tengo que fingir. Y ahí fue cuando lo supe. Que no era solo atracción. No era solo complicidad de pantalla. Era alguien que me había visto en mis peores días, y aún así se quedaba. Que conocía mis inseguridades, mis defectos, mis manías, y aún así elegía estar ahí. Ángel, le dije, me gustas, desde hace tiempo. La línea quedó en silencio por un segundo, y después, su voz bajó todavía más. Tú también me gustas, Juan, más de lo que pensaba que era posible por alguien que no he tocado nunca. Mi garganta se cerró un poco. No por tristeza, por esa emoción que se siente cuando algo que deseabas en secreto se vuelve real. Entonces, ¿qué hacemos? Ven a verme, dijo, o déjame ir a ti. Pero quiero que esto deje de ser solo auriculares y pantallas. Tragué saliva. ¿Este fin de semana? ¿Tan pronto? No quiero esperar más. Y del otro lado, esa risa. Esa risa suya que ya conocía mejor que mi propio nombre. Perfecto. Este fin de semana entonces. Nos quedamos en llamada mucho después de eso. Sin planes detallados. Sin resolver todavía quién tomaba el tren y quién ponía la dirección. Pero sabiendo que había un nosotros que ya no podíamos ignorar. Antes de dormir, Ángel dijo algo que se me quedó grabado. Me da miedo que cuando me veas en persona, no te guste lo que veas. Cerré los ojos. Hablé sin pensar. Ángel. Ya te veo. Todos los días. Y me gustas cada vez más. Él no respondió de inmediato. Solo escuché su respiración, tranquila. Y luego, casi en susurro, gracias por no tener miedo. No era cierto, tenía miedo. Un montón. Pero por primera vez, tenía más ganas que miedo. Fui yo quien viajó. Tomé un tren un viernes al mediodía, con una mochila liviana y un nudo en el estómago tan grande que apenas desayuné. Ángel vivía a 3 horas de mi ciudad, en un barrio tranquilo cerca de la costa. Me envió su dirección por mensaje esa mañana.
Con un simple, no traigas flores, trae hambre, y eso ya decía mucho de él. Durante todo el viaje no dejé de pensar en cómo sería. No físicamente, ya lo había visto, aunque fuera una sola vez con la cámara encendida, sino, cómo sería estar con él, en la misma habitación, escuchar su voz sin micrófono, ver cómo camina, cómo huele. Me bajé del tren con las manos sudadas, revisé el móvil 3 veces para asegurarme de que no me había confundido de dirección, y cuando llegué frente a su edificio, dudé 5 segundos antes de tocar el timbre. Sube, dijo su voz por el portero, y solo con escucharla, el miedo bajó un poco. El ascensor era lento. Las paredes espejadas me devolvían una versión de mí mismo que no me convencía. Despeinado por el viento, cara de no haber dormido bien, camiseta arrugada por haber dormido en ella en el tren, pero ya estaba ahí. Toqué la puerta con los nudillos. 1 vez. 2. Y entonces, se abrió. Ahí estaba Ángel. En persona. Más alto de lo que recordaba. Con esa expresión que mezcla nervios y ternura. El mismo tipo de mirada que tenía cuando en los directos leía algo que lo hacía reír por dentro. No dijo nada al principio. Solo me miró, como si necesitara confirmar que era real. Yo también me quedé quieto. No porque no quisiera acercarme, sino porque no sabía cómo. Hola. Dije. Bajito. Hola, respondió él. Nos miramos. Respiramos. Y entonces, sin que hiciera falta más palabras, me abrazó. No fue un abrazo de esos tímidos, de, hola, gusto en verte. Fue un abrazo largo, cerrado, con el pecho contra el pecho y su mano en mi espalda. Uno de esos abrazos que dicen todo lo que el cuerpo sabe antes que la mente. Cerré los ojos. Así era él. Su olor era limpio, con un toque de café. Su ropa estaba tibia por el sol. Y su respiración me rozaba el cuello. ¿Estás temblando?, me susurró. ¿Y tú no?, se rió, suave contra mi oreja. No respondió. Entramos a su piso. Era pequeño pero acogedor. Con estanterías llenas de libros, plantas en las ventanas, y una manta desordenada en el sillón. Todo tenía su energía. Sin quererlo, yo ya había imaginado ese lugar tantas veces. Ahora podía tocarlo. Nos sentamos en la cocina, donde había preparado una pasta con salsa de tomate casera, nada gourmet, pero humeante y con olor a hogar. Ángel me sirvió como si lo hubiera hecho 1000 veces. Y mientras comíamos, hablamos. Pero no como antes. Hablar con él sin auriculares fue otra cosa. Sus silencios eran más cercanos. Sus risas más contagiosas. Y cada vez que alzaba la mirada y encontraba la mía, me daban ganas de quedarme ahí para siempre. Después de comer, pusimos música y nos tiramos en el sofá. Sin decir mucho, él se sacó las zapatillas, se estiró como gato al sol, y me ofreció un rincón al lado suyo. Me recosté junto a él. Su pierna rozó la mía. No se apartó. Yo tampoco. Te ves diferente, me dijo con la mirada fija en el techo. ¿Peor? Más real. Y eso me tocó más de lo que esperaba. Volteé para mirarlo. Él también se giró. Y entonces, sin preámbulos, lo besé. No fue planeado. No hubo señal previa. Fue un impulso que venía acumulándose desde hacía meses. Desde la primera vez que me dijo, tranquilo, estoy aquí. Desde las noches compartidas con micrófonos encendidos y corazones en pausa. Fue un beso lento. Aterrizado. Con sabor a vino y nervios. Y algo que se parece mucho al alivio. Cuando nos separamos, él no dijo nada. Solo me acarició el mentón con el pulgar, con una ternura que no sabía que necesitaba. Pensé que esto iba a ser raro, murmuró. ¿Y lo es? Sí, dijo, pero solo porque me gusta demasiado. Esa primera noche juntos fue como caminar por una ciudad que conoces por Google Maps pero que nunca habías pisado. Todo era familiar pero diferente. Y en esa diferencia estaba lo bonito. Después del beso, nos quedamos en el sofá, medio abrazados, con su brazo bajo mi cabeza y mi mano en su pecho. Ninguno de los dos tenía prisa. Nadie hablaba. Solo la música seguía, bajita, mezclándose con la respiración de Ángel, que era lenta, constante. Me di cuenta de que me sabía su voz mejor que su cara. Que podía adivinar si estaba sonriendo o no por el tono.
que conocía sus pausas, sus maneras de decir, cuando pensaba. Y ahora por fin, podía ver el gesto que acompañaba a cada uno de esos sonidos. ¿Esto te parece raro?, le pregunté, con la voz ronca por la quietud. ¿Raro en qué sentido? No sé, lo rápido que esto se siente real. Él me miró, sin apartar la mano que tenía en mi cintura. Juan, esto lleva gestándose desde hace meses, solo que antes no podíamos tocarlo. Y tenía razón. No era un enamoramiento de app. No era conocerse en una cita de 2 horas. Era otra cosa. Era haberlo escuchado bostezar a las 3 de la mañana mientras jugábamos. Haber compartido silencios incómodos y no huir de ellos. Haberlo oído enojado, triste, aburrido. Y seguir ahí. Nunca me pasó esto, dije, casi sin pensar. ¿Qué cosa? Sentirme tan en paz con alguien desde el primer minuto, sin tener que esforzarme por gustar. Ángel bajó la mirada por un segundo. Luego me besó la frente. Un beso suave, seco, directo al centro de algo que no sé cómo se llama. Tampoco me pasó nunca, susurró, y eso da un poco de miedo. Nos dormimos ahí, en el sofá, como si fuéramos viejos conocidos que lo hacían cada domingo. Cuando abrí los ojos, ya era de día, la luz entraba por las cortinas, y Ángel estaba despierto, mirándome como si no se hubiera permitido parpadear. Buenos días, dije con la voz pastosa. Eres igual de guapo dormido, no digas eso, tengo cara de almohada ahora mismo. Justamente. Desayunamos en silencio. No porque no hubiera nada que decir, sino porque no hacía falta llenar el aire. Él preparó café. Yo puse tostadas. Me besó la nuca mientras sacaba la mermelada de la alacena. Y eso me desarmó más que cualquier otra cosa. Esa tarde salimos a caminar. Nada especial. Solo unas calles, una plaza, un puesto de helados. Yo lo miraba hablar con los heladeros, y me parecía increíble que esa persona, que antes era solo voz, solo letras en un chat, ahora estuviera a mi lado, con los mismos gestos, la misma risa, pero en 3D. ¿Tú crees que esto funcione?, preguntó, mientras se sentaba a mi lado en una banca. ¿Qué cosa? Nosotros. Lo pensé un momento. Creo que ya está funcionando. Solo hay que tenerle paciencia al resto. Ángel me miró como si le acabara de regalar algo. ¿Y si después no soy lo que esperabas? Ya eres más de lo que imaginaba. Su mano buscó la mía. Y la sostuvo con fuerza. Como si entendiera que el miedo sigue ahí, pero que no importa tanto cuando se comparte. Esa noche, dormimos juntos en su cama. Y no pasó nada grande. Solo piel contra piel, calor humano, susurros entre las sábanas. Me preguntó si me molestaba que durmiera abrazado. Le dije que no. Le dije que eso era lo que más había echado de menos. Me besó el pecho. Se acomodó sobre mi brazo. Y antes de quedarse dormido, dijo: «No quiero que esto sea solo un fin de semana». Le acaricié el pelo. Le respondí sin dudar: «No lo va a ser». El domingo llegó demasiado rápido. Volvimos del supermercado, con bolsas llenas de cosas que no necesitábamos. Yo agarré galletas con formas de estrellas porque Ángel dijo que le daban vibra de infancia feliz. Él compró una vela con olor a vainilla, aunque se hizo el escéptico frente al pasillo de aromatizantes. Ninguno lo dijo en voz alta, pero los dos sabíamos que no queríamos que el día terminara. Después del almuerzo, el aire empezó a pesar un poco más. No de tristeza, más bien de esa anticipación incómoda que se siente cuando algo bueno se está por acabar, y no sabes si lo vas a volver a tener igual. ¿A qué hora sale tu tren?, preguntó él mientras lavaba los platos, con las mangas arremangadas. A las 6:30. ¿Y si no te vas? Me reí. No porque fuera un chiste, sino porque quería decir que sí. No bromees con eso. No estoy bromeando. Dejé el trapo que tenía en las manos y lo miré. Sabemos que tengo que volver. Tengo trabajo. Tengo a Rocco. Mi gato, el rey de mi casa. Y tú también tienes tu vida. Él bajó la mirada y asintió. ¿Y ahora qué somos?, preguntó, con un tono tan suave que apenas lo escuché.
Somos lo que éramos antes, pero ahora sabemos que también podemos tocarnos. Él sonrió pero sin mostrar los dientes. De esas sonrisas con un poco de nudo adentro, fuimos a la estación en silencio, con nuestras manos rozándose en los bolsillos de la campera. No necesitábamos hablar para saber que lo que habíamos construido ese fin de semana no era algo que uno pudiera guardar en una caja y dejar en una repisa. Había crecido. Se había metido debajo de la piel. Nos abrazamos largo, justo antes de que anunciaran el andén. Esto no fue una visita, dijo él, con la frente contra mi cuello. Fue el inicio. Le acaricié la espalda, sintiendo cómo su cuerpo temblaba apenas, como si algo dentro de él también supiera que ya nada iba a ser igual. ¿Vamos a seguir viéndonos? Si me dejas, sí, respondió. Y si no me dejas, voy igual. Subí al tren con una mezcla de calma y ansiedad, como si me estuviera yendo a medias, como si una parte de mí se hubiera quedado ahí, en su sofá, en su cocina, en su risa. Durante el viaje, me llegaron 2 mensajes suyos. Gracias por venir. No sabía que podía sentirme así de bien con alguien. Yo tardé en contestar, no porque no supiera qué decir, sino porque estaba mirando por la ventana repasando mentalmente cada gesto, cada mirada, cada palabra de ese fin de semana. Cuando por fin escribí, fue corto. Esto recién empieza. Esa noche, ya en mi cama, me puse los auriculares como tantas veces antes. Entré al canal de Discord. Él ya estaba ahí, conectado, sin cámara, sin presión. Hola de nuevo, dijo su voz, igual que siempre pero diferente ahora. Hola Ángel, cerré los ojos. Y ahí estaba otra vez. Esa paz, esa certeza. No necesitaba verlo para saber que estaba sonriendo. Volver a casa fue extraño. Todo seguía igual. Mi gato dormido en su sillón, las plantas medio muertas por olvido, el olor a café viejo en la cocina, pero yo no era el mismo. Tenía el cuerpo lleno de una calma nueva, pero también una inquietud que no sabía dónde meter. Los días siguientes se sintieron raros, no tristes pero sí incompletos. Ángel y yo hablábamos todo el tiempo, llamadas, audios, mensajes de mira esto, o no te olvides de almorzar. Nos conocíamos tanto en lo cotidiano que lo distante se volvió más evidente. Y, sin embargo, también era bonito volver a nuestra rutina virtual, ahora con un peso diferente. El primer stream después del viaje fue una mezcla de nervios y sonrisas. Ángel estaba en el chat como siempre. Pero ahora, cada vez que leía su nombre, me pasaba algo en el pecho. Algo que antes era imaginario, pero que ahora venía acompañado del recuerdo de su cuerpo junto al mío. ¿Y ese brillo streamer? ¿Quién te abrazó este finde? ¿Dónde está Ángel? No lo vi escribir en todo el fin de semana. Ángel mandó un emoji de cerradura. Yo me reí en vivo. Bueno, digamos que fue un buen fin de semana, dije, intentando sonar neutral. Pero mi sonrisa me traicionaba. Después del directo, nos metimos a llamada. Esta vez con cámara. Su cara apareció en la pantalla y me dio ese vuelco suave al corazón que solo pasa cuando ves a alguien que realmente extrañas. Hola guapo, dijo. Hola, vos. Nos miramos un rato sin decir nada, solo sonreíamos. No sé cómo hacíamos antes, sin esto, dijo él, apoyando el mentón en su mano. Con voz nos alcanzaba, pero ahora quiero todo. Él asintió, sin apartar la mirada. Estuve pensando en ir a verte el próximo finde. Mi corazón se aceleró. ¿En serio? Sí. Pero esta vez, me quedo más días. Si tú quieres, claro. Obvio que quiero. Esa fue la primera vez que hablamos de tiempo como si fuera algo a planificar en conjunto. Como si nuestras semanas ya no fueran solo nuestras. Y me gustó. Me gustó mucho más de lo que pensaba. Ángel me mostró unas plantas nuevas que había comprado. Yo le enseñé cómo Rocco se comía mis cables. Era una escena de pareja, aunque ninguno de los dos usara esa palabra aún. Tengo miedo de que esto deje de funcionar, dijo en un momento, en voz baja. ¿Por qué? Porque nunca sentí algo así, y me da pánico que sea demasiado bueno para durar. Me acerqué a la cámara, como si con eso pudiera tocarle la cara. Entonces hagamos que dure. Aunque sea imperfecto. Aunque no sepamos cómo. Él sonrió. Prometiste que no iba a ser solo un fin de semana, y cumplo mis promesas. Nos quedamos ahí hasta tarde,
compartiendo el silencio como solo se hace con alguien que ya se volvió parte de tu espacio. La luz de la pantalla iluminaba su rostro, y por un momento, me olvidé de que había distancia entre nosotros. Ya no era solo una voz en los auriculares. Era alguien que había atravesado la pantalla para quedarse. Ángel vino el fin de semana siguiente. Y se quedó, no para siempre, no con maletas ni discursos. Pero se quedó 4 días. 4 días donde lo cotidiano se volvió especial, donde ya no había que imaginar cómo se vería su sonrisa al despertar, ni qué sonido hacía al reírse fuerte. Lo tenía ahí, en mi cocina, en mi ducha, en mi cama. La primera noche, cocinamos juntos. Yo me encargué del arroz, él del pollo. Pusimos música de fondo, esa playlist que compartimos desde enero, y bailamos mal en medio del pasillo mientras se quemaba un poco la cebolla. Dormir con él fue distinto esta vez. Ya no había miedo, ya no había y si no te gusto en persona. Había solo piel cálida, piernas entrelazadas, palabras susurradas entre risas. ¿Qué somos ahora?, me preguntó, con la nariz pegada a mi cuello. Somos 2 personas que se eligen, respondí. ¿Eso sirve? Sí, me sirve. Los días pasaron volando. Paseamos, vimos series, hablamos poco y bien. A veces solo nos recostábamos en el sofá, y él apoyaba la cabeza en mi pecho mientras yo le acariciaba el pelo. Y eso era suficiente. Cuando llegó el lunes, su bolso ya estaba listo en la puerta. Nos miramos con ese algo triste de quien no quiere soltar. Pero sin dramatismo. Porque sabíamos que no era un adiós. Era un, hasta muy pronto. No quiero volver al Discord con cámara. Bromeó él, abrazándome. Me malacostumbré a esto. ¿Podemos dejarla prendida todo el día como fondo?, dije. ¿Aunque no hablemos? Aunque solo se escuche el teclado. O tu respiración. Se rió. Me besó en la frente. Y se fue. Esa noche, la llamada siguió abierta. No hablamos mucho. Yo trabajaba. Él jugaba algo en su notebook. A veces sonaban los clics del mouse, o su gato maullaba de fondo, pero su voz, de vez en cuando, rompía el silencio. ¿Estás ahí? Aquí. Solo quería oírte, y así fuimos. Cada vez más cerca, cada vez más real. No hicimos un posteo, no cambiamos nuestro estado en redes. Pero la gente que nos conocía, los del canal, los del Discord, los de siempre, lo sabían. Lo veían en la forma en que yo me reía distinto. En cómo Ángel ya no era solo un moderador, sino parte de mi todo. Un día, mientras preparábamos un stream colaborativo, él dijo: ¿Sabes qué me pasa? ¿Qué? Que ya no sé cuál fue la primera noche que sentí algo por vos. ¿Y eso te molesta? No. Me encanta. Significa que ya eras importante antes de que me diera cuenta. Me quedé en silencio un rato. Y entonces dije: vos tampoco eras una voz. Siempre fuiste alguien. Solo tardé en entender cuánto. Él no respondió. Pero sonrió. Lo vi, aunque no lo estuviera mirando. Porque cuando conoces tanto una voz, podés imaginar perfectamente cómo se ve la sonrisa que la acompaña. Y así seguimos. Entre trenes, teclados, mensajes y abrazos reales. Y aunque a veces todavía usamos auriculares, la llamada, esa, ya no se corta.